Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, transcurriendo nuestra tercera temporada con este espacio, con este Data Universitaria Radio que estamos comenzando en el programa número 22 de este año 2022. Mire qué casualidad que lo que estamos contando. Un programa hoy bastante variado, como venimos trayendo, pero antes de comentarte lo que vamos a estar compartiendo, agradecerles por supuesto a todas las radios, a todas las emisoras que nos comparten semana a semana este ciclo radial. Recientemente se ha incorporado a esta red de medios, a esta red de emisoras que comparten el Data Universitaria Radio, una radio de la provincia de Jujuy, de San Salvador de Jujuy, como es la radio de la UNJU, la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, y de esa forma estamos conectando junto con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Estamos conectando todo el largo de la Argentina, ¿no? Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, cumpliendo así con esto que ya se ha tornado un eslogan que usamos desde esta temporada, que es el programa de universidades verdaderamente federal porque se transmite en todo el país, en cada rincón de la provincia, de la República Argentina, y también porque aquellos que vienen a compartir esta horita de programa que tenemos hablando de educación, de ciencia, tecnología, de investigación, de extensión, de vinculación, de la sociedad, de la política y de muchos otros temas más, la gente que viene a charlar con nosotros también cumple con ese rol federal porque está en diferentes puntos de nuestro país. Hoy, por ejemplo, vamos a estar compartiendo en instantes, nada más estamos conectando esa comunicación, hablando con la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, en la provincia de Mendoza, con quien vamos a hablar de justamente dos proyectos de investigación que para los que fue seleccionado y que ganó por concurso esta facultad, luego de una convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación para analizar el sistema educativo de nuestro país. Realmente muy, muy interesante, así que en un ratito vamos a estar teniendo eso. Y también vamos a estar compartiendo una comunicación que tuvimos, una charla, mejor dicho, que tuvimos con una docente e investigadora, funcionaria también de la Universidad Nacional de Villa María, que tiene que ver con una conferencia internacional organizada por la UNESCO sobre libertad de expresión, sobre democracia, sobre desinformación, de la cual esta docente e investigadora participó hace algunas semanas atrás, y bueno, viene a comentarnos todo esto que realmente es muy interesante, y tiene también para comentarnos una cátedra de la UNESCO que tiene que ver con la comunicación, que nos anticipa todo de lo que se trata esta cátedra aquí en este programa. Antes de comenzar, ¿te parece? Te cuento algunas noticias que podés encontrar también en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar durante toda la semana, con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Recordá que nos podés seguir a través de las redes sociales, en Facebook y en Instagram como @datauniversitaria, en Twitter como @dtuniversitaria. Algunas noticias, por ejemplo, científicos del CONICET lideran estudios sobre el origen de la reproducción sexual. Una investigación liderada por especialistas del CONICET y colegas de Israel, Suecia, Uruguay y Suiza sugiere que el fusógeno, una proteína que ayuda a que el espermatozoide y el óvulo se fusionen en la reproducción sexual, habría evolucionado a partir de una proteína de arqueobacterias, organismos ancestrales parecidos a las bacterias que existen en el planeta desde hace más de 3.000 millones de años. El CIN presentó la primera edición digital de buenas prácticas de internacionalización, a partir de la intención de consolidar el proceso de internacionalización de la educación superior mediante propuestas que aseguren la integración, la coherencia y la adaptación en el presente contexto mundial. La convocatoria se dirigió a las instituciones universitarias públicas.
Emisoras universitarias transmiten aire federal en Tecnópolis. La Secretaría de Políticas Universitarias dispuso un estudio de radio en el Polo Innovación de este parque, en donde las emisoras nucleadas en la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, ARUNA, a la que de paso le mandamos un gran saludo, transmiten el programa Aire Federal en lo que dura esta apertura de Tecnópolis por las vacaciones de invierno. Otra noticia, la Universidad Nacional de Quilmes incorporó en las currículas una materia electiva de lengua de señas argentinas. Por iniciativa de la Secretaría Académica y en línea con las políticas de inclusión y accesibilidad que impulsa la universidad, se creó la materia lengua de señas argentinas en el marco del Diploma de Ciencias Sociales y compartida para otras carreras, que a partir del segundo cuatrimestre que está próximo a comenzar, podrá ser cursada por estudiantes de 17 carreras presenciales de la Universidad Nacional de Quilmes. Completamos esto con algunos títulos. Por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata contará con un centro para el desarrollo regional de la economía social. Se lleva a cabo un nuevo encuentro local y regional de estudiantes de nivel secundario en la Universidad Nacional de Villa María. La UNJU dictará un curso sobre análisis de redes sociales como herramienta ante problemáticas. Y por último, comenzó la 10ª edición de la Escuela Internacional de Invierno en la Universidad Nacional del Litoral. Todo esto podés encontrar durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Hacemos un separador y llevamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y ya está en línea para hablar con nosotros en lo que es la primera comunicación de este 22º programa del año 2022, la doctora Ximena Erice, vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Ximena, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio. Buenos días, ¿cómo les va? Acá, desde la Facultad de Educación. Bueno, un gusto. Vamos a hablar sobre esta convocatoria que resultaron seleccionados investigadores de las diferentes facultades de la UNCUYO, pero principalmente de la Facultad de Educación, que tiene que ver con investigaciones para dos investigaciones para generar datos sobre la situación del sistema educativo nacional. ¿Qué nos puede contar de esto? ¿Cómo surgió esta convocatoria del Ministerio de Educación? Una mira, la verdad que para nosotros es un gusto haber podido presentarnos y haber ganado, ya que es una línea de trabajo de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Habían varias temáticas y nosotros nos presentamos una que tenga que ver con los estudiantes con discapacidad que van a escuelas de educación común, cómo es su situación y tanto estando ya adentro y cómo es el acceso dentro de la escuela. Y luego tenemos el otro proyecto que no solamente es la Facultad de Educación, sino que nosotros nos hemos articulado con los colegios de la universidad, ya que el tema son las trayectorias de los y las alumnos del nivel secundario. Bien. Así que dos proyectos en el marco de nuestro observatorio. Justamente una de las preguntas que tenía apuntadas era preguntarle sobre los proyectos, si ustedes tenían que seleccionar o postularse a uno de estos proyectos, o era una idea que construían desde la propia facultad, ¿no? En realidad es una convocatoria nacional para generar informes técnicos sobre estos temas. Como nosotros tenemos una estructura que es nuestro observatorio educativo, sí, nos pareció importante poder ser parte de toda esta data, toda esta información que hay a nivel nacional y poder hacer los análisis y poder generar los indicadores que nos están pidiendo. Ahora sí voy a pasar a hacer como un desglose de estos dos proyectos, si le parece, y me gustaría empezar primero por qué tienen que ver o
¿cuál es el área de investigación sobre esto de los estudiantes con discapacidad que asisten a, como dice el título del proyecto, a escuelas de educación común? Sobre todo el tema de su situación, sus condiciones de acceso. ¿Por qué se le dice educación común, ¿no? a los estudiantes a aquellos estudiantes con discapacidad que van a una escuela de educación común? ¿Qué es lo que quieren tratar de encontrar en esta investigación, no? Y en realidad lo importante es poder caracterizar primero a estos estudiantes con estas características, por eso caracterizarlos, ver qué distribución hay a nivel nacional en escuelas comunes y después relaciones que tengan que ver entre los contextos en sí, de los estudiantes con sus propias situaciones y qué sucede en la escuela que está preparada para poder tener a este estudiante en situación de estudio. Por eso lo interesante, ¿no? De ver qué sucede en una escuela común. Claro. Y a partir de esto, por allí recomendar o postular algunas políticas que tengan que ver con inclusión, con accesibilidad, ¿no? Y yo creo que seguramente ese es el objetivo del ministerio. Nosotros lo que haríamos es, nos van a dar las bases de datos de todo lo que está relevado en las escuelas y nosotros armar los informes técnicos. Nosotros no vamos a buscar data, vamos a trabajar con los datos y generar indicadores quanti y quali que serán utilizados para generar políticas públicas, ¿no? Por eso es lo interesante. Y ya han podido cotejar alguno de estos datos. Empezaron a trabajar como para preguntarles sobre justamente algunos números por ahí preliminares de la situación, de las condiciones de acceso de los estudiantes con discapacidad, que por supuesto es muy importante, ¿no? Tener esa información para lo que usted decía recién, de poder generar políticas públicas que tengan que ver con la accesibilidad, la inclusión y demás, ¿no? Mira, eso todavía no, estamos comenzando porque acabamos de terminar de cumplimentar como organización todo lo que se nos pedía para poder llevar adelante el proyecto. Tenés como etapas, primero fue presentarnos, ganar la convocatoria y después nos han pedido una serie de requisitos que lo acabamos de terminar de hacer, así que yo creo que en una semana o 2 semanas comenzaríamos a trabajar. Y ahí sí estaríamos en condiciones. Bien. Desde este observatorio de educación que tiene la Universidad de Cuyo en la Facultad de Educación, ¿ya tienen alguna experiencia de haber trabajado con o algunas otras investigaciones abiertas que tengan que ver con los estudiantes con discapacidad, para garantizar accesibilidad a través de, no sé, de la virtualidad? Por ejemplo, cuando estuvo la parte más álgida de la pandemia, se hablaba mucho de cómo a través de la virtualidad se podía generar cierta accesibilidad, adaptar las aulas virtuales para aquellos estudiantes con disminución visual o auditiva y demás, como para justamente generar esa inclusión y esa accesibilidad. En este caso se lo planteo más del lado de la universidad, pero también en las escuelas primarias y secundarias, ¿no? ¿Tienen abiertas algunas investigaciones en este sentido en el observatorio? Bueno, nosotros a nivel de facultad tenemos equipos muy interesantes que están trabajando en las temáticas. Bien. Hemos iniciado una nueva etapa de proyectos, nos acabamos de presentar y han estado ya aprobados, porque la verdad que a la facultad le interesa mucho la temática y sobre todo esto que estamos haciendo, que es poder generar políticas a partir de políticas públicas, a partir de la investigación. Estamos en ese proceso. Si mira, por otro lado, está el otro proyecto que por supuesto también es muy interesante, el otro proyecto de investigación, digo, para el que fueron seleccionados y ganadores, ¿no?, de esta convocatoria del Ministerio de Educación, que tiene que ver con un tema fundamental, sobre todo en esta salida de la pandemia, podríamos decir, que son las trayectorias de los alumnos del nivel secundario, ¿no? ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, en ese caso, la directora del proyecto y codirectora, la directora es una directora de los colegios de la universidad y la codirectora es la secretaria académica de la universidad actual. Y sobre todo el foco va a estar puesta
en caracterizar las trayectorias de los estudiantes en el nivel secundario en términos de promoción, repitencia, abandono, permanencia, egresio, y qué ha sucedido con los estudiantes del último año que no han sido promovidos. Bien. Entonces, bueno, generar justamente esta idea de analizar qué sucedió en la escuela secundaria. Claro. Esto lo interesante es que es a todo el país, porque la información que nos van a dar para hacer los informes técnicos es sobre todo el país, no solamente los colegios nuestros. Claro. Recordemos que la Universidad Nacional de Cuyo está en la provincia de Mendoza, ¿no? Un tema fundamental en esto que usted iba puntualizando y describiendo cuáles eran estos datos que van a ir investigando, tiene que ver con el abandono, la permanencia, la tasa de egreso, ¿no?, de los estudiantes del nivel secundario, y sobre todo tasa de egreso que es importante para luego aquellos que van a ingresar a la universidad. Y ahí hay un tema que es exquisito para poder desglosar y estar hablando un montón de tiempo con gente como usted que sabe mucho de educación, que es la brecha que hay entre la escuela secundaria o la finalización de la escuela secundaria y el ingreso a la universidad, ¿no? Sí, este tema es un tema que nosotros llamamos la articulación entre el sistema secundario y la universidad, que ha sido para Cuyo, la Universidad Nacional de Cuyo, un tema estructurante y fundante. Siempre se ha tratado de trabajar con proyectos para poder articular y facilitar que los estudiantes puedan acceder a la universidad. Me parece también interesante el carácter federal que tiene este programa, porque nos hemos presentado a universidades de todo el país para poder trabajar hasta en los mismos temas, pero en distintas universidades. Entonces yo creo que va a haber así como una gran articulación, por eso lo federal. Qué bueno. Qué bueno eso que se pueda generar entre las diferentes universidades. Pero no me quiero ir del tema de la brecha entre la escuela secundaria y el ingreso a la universidad, y con esto ya voy a ir cerrando, Ximena, porque me gustaría saber cuáles son esas herramientas, esos dispositivos que han generado desde la universidad para justamente que esta brecha se vaya cerrando poco a poco, ¿no? La de aquel que termina la escuela secundaria y quiere ingresar al nivel superior. Y nosotros fundamentalmente trabajamos en lo que serían estos cursos propedéuticos y nivelatorios, en donde trabajamos sobre grandes 4 competencias o capacidades para que los estudiantes del secundario puedan acceder a la universidad a través de haber construido estas capacidades, que sería, por ejemplo, resolución de problemas, la producción de textos, comprensión lectora, después en cada una de las disciplinas que tengan que ver con cada facultad. Claro. ¿Y cómo eso pudo haber cambiado en base a esto que vivimos, ¿no? Que fue sin dudas un cambio de paradigma en la educación, como fue la pandemia, y lo que ha generado, ¿no? Que en algunas provincias se han contado 2 años en uno. Hay chicos que terminaron la escuela secundaria y capaz no han aprendido lo que otros sin la pandemia. Digo, ¿cómo continuaron estas acciones en el marco de la pandemia y de la pospandemia, si se quiere, ¿no? Yo creo que en esto hay varios supuestos que tienen varios investigadores, en donde la pandemia hizo que estudiantes aprendieran otras cosas que no eran las previstas, en muchos cuando tenían las condiciones, por ejemplo, tecnológicas, cómo trabajar de otra manera en la virtualidad, y por eso se han planteado tantos proyectos que tengan que ver con la bimodalidad o con lo híbrido. Claro. Entonces, bueno, hay algunos que si no tuvieron... El tema acá también fue la brecha, la distancia entre los que tenían los materiales, los instrumentos, las cosas para poder llegar adelante y los que no. Y que es donde la universidad deberíamos tratar de saldar esa deuda o salvarla. Sí. Nosotros hemos generado un programa específicamente, se llama Ecosistema Bimodal de Aprendizaje, en donde se está trabajando
en estos entornos, ¿no? ¿Qué sucedió entre la presencialidad y la virtualidad total y cómo poder mechar ambas cosas? Excelente, excelente. Ximena, para cerrar, repasar cómo es el proceso de estas dos investigaciones. Me decía que en algunas pocas semanas más van a estar comenzando a analizar estos datos y luego presentar informes técnicos para que bueno, después el ministerio sea el que decida qué hacer con esa información, ¿no? ¿Es así? Sí. El proyecto está muy pautado en muchas cosas, entre ellos el tiempo. Bien. Desde el momento que iniciamos el proceso, son 4 meses para poder llegar adelante con los informes técnicos. Uh-huh. Entonces va a ser un trabajo muy arduo, un trabajo en equipo, con una mirada multi, con un eje importante en lo estadístico, en el procesamiento de información, y en eso trabajar lo cual y lo cual. Pero tenemos un tiempo, estamos acotados a un tiempo, por lo cual es un desafío muy grande. Sí, totalmente. Bien, la doctora Ximena Erice, vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, hablando con Data Universitario sobre estos proyectos para los que fueron seleccionados y ganadores en la convocatoria del Ministerio de Educación. Ximena, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición. Les agradecemos muchísimo a ustedes porque justamente el poder socializar y comunicar hace que la comunidad sepa de las preocupaciones que tenemos y de todo lo que está haciendo para sacar adelante nuestro sistema educativo. Excelente. Muchísimas gracias. Nuevamente muchísimas gracias. Hasta luego. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Interesantísimo estos proyectos de investigación por los que han sido seleccionados y convocados los investigadores de las diferentes facultades de la UNCUYO, pero principalmente de la Facultad de Educación, para analizar el sistema educativo argentino. De esta forma cerramos este primer bloque del programa, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, transcurriendo esta tercera temporada con este ciclo radial en el programa número 22 de este año 2022. Como les contaba en la apertura, esta semana charlamos con una docente, investigadora, funcionaria también de la Universidad Nacional de Villa María. Se trata de la doctora Malvina Rodríguez, quien es secretaria de Comunicación Institucional de esta universidad, también coordinadora ejecutiva de la red de áreas, red interuniversitaria de áreas de prensa y comunicación del CIN, del Consejo Interuniversitario, sobre esta conferencia internacional sobre libertad de expresión, desinformación y democracia, organizada por UNESCO en París, de la cual formó parte hace algunas semanas atrás. Vamos a compartir esta primera parte porque aquí habla de muchísimos temas interesantes, como las investigaciones que está llevando a cabo la universidad en este sentido. Anuncia y cuenta algunos detalles de esta cátedra de UNESCO sobre comunicación pública que se viene en Argentina y en esta universidad en los próximos meses, y también de algunas temáticas, ¿no?, que tuvo esta conferencia, como principalmente la libertad de expresión y la libertad de prensa, los discursos de odio y la regulación y moderación de esto a través de las redes sociales y los medios digitales, y también algunas políticas, ¿no?, que se pueden llevar a cabo para controlar todo esto y sobre todo la libertad de expresión. Así que compartimos esta primera parte de la entrevista con la doctora Malvina Rodríguez, secretaria de Comunicación Institucional de la Universidad de Villa María. Bueno, te cuento un poco el contexto en el que surge la invitación. Desde la Universidad Nacional de Villa María presentamos un proyecto en el programa UniTwin de creación de cátedras UNESCO de comunicación, que es un programa promovido desde hace muchos años por la UNESCO. Argentina todavía no tenía ninguna cátedra UNESCO de comunicación. Sí hay en otras temáticas, ¿no?, en educación, en otras temáticas que se trabajan dentro del ámbito de educación, cultura, comunicación de la UNESCO. Pero sí hay una red internacional de cátedras de UNESCO de comunicación que se llama Orbicom,
de la que, bueno, de manera individual formo parte desde el año 2018 y, bueno, he participado invitada por esta red en un congreso en Lima en el año 2018, otro en Estrasburgo, en Francia, en el año 2019. Luego, en el año 2020, con la pandemia se suspendió, y en el 21 esta organización organizó un congreso virtual organizado por la Universidad Rey Juan Carlos, la Cátedra Comunesco de Madrid. Y este año, desde la organización, nos invitaron a organizar el encuentro, desde la red, nos invitaron a organizar el encuentro de Orbicon, que va a ser en noviembre, ya les voy a contar más detalles, también de manera virtual, desde la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, en ese marco de esta participación que venimos teniendo, y presentamos un proyecto que lo empezamos a elaborar ya desde el año 2019, se envió para su evaluación en el año 2020, y este año, en marzo de este año, recibimos la evaluación favorable por parte de la UNESCO. La cátedra UNESCO de comunicación, que va a ser la primera de comunicación de Argentina, se llama Comunicación Pública para la Justicia Social, los Derechos Humanos y el Desarrollo Territorial. Es decir, es una cátedra de comunicación, pero que se piensa de manera interdisciplinaria, de manera tal que puedan convocar a profesionales, a investigadores, a estudiantes, a docentes de distintas disciplinas de las ciencias humanas y las ciencias sociales. Esta cátedra, como corresponde al programa, tiene una sede que es la Universidad Nacional de Villa María, y en mi caso me toca la función de dirigirla, de chairholder, pero la presentamos de manera conjunta con otra universidad argentina que actúa como socio principal, que es la Universidad Nacional de Avellaneda, representada por la doctora Cintia Ottaviano, y por una red de universidades de México, Colombia y Brasil, que también participan de esta cátedra. La cátedra todavía no se ha lanzado oficialmente, porque si bien está evaluada favorablemente por la UNESCO, todavía tiene que enviarnos la UNESCO la documentación para que el rector de la Universidad Nacional de Villa María la firme, y ya se firma el compromiso de continuidad de la cátedra, que en un principio tiene una duración de 5 años, con distintas actividades de docencia, investigación y extensión, de manera de trabajo con esta red internacional, y con trabajo también con instituciones de diversa índole, como organizaciones no gubernamentales, otras instituciones educativas, sindicatos vinculados a medios de comunicación, entre otras. Esto va a ocurrir, digamos, en el transcurso de este año, esa firma de compromiso entre la Universidad Nacional de Villa María y la UNESCO. Bueno, en ese marco, quien ha sido responsable para América Latina durante un tiempo, que ahora está nuevamente en París, que es el señor Guillermo Canela, nos invitó a participar de este encuentro que se desarrolló de manera híbrida, es decir, presencial en la sede de la UNESCO en París, y de manera virtual a través de una plataforma como esta, con participación de profesionales, investigadores de distintos lugares del mundo. El evento fue el 8 de julio de este año, en la sede de allí de la UNESCO en París, y allí participaron como expositores el director general para comunicación e información de la UNESCO, Taufik Chelassi, la embajadora y de la delegación permanente de Canadá en la UNESCO, Natasha Power-Kyer, el presidente de la sesión número 41 de la Conferencia General de la UNESCO, Santiago Irazábal Murao, y el ministro Luis Roberto Barroso de la Corte Suprema de Justicia de Brasil. El tema, bueno, es un tema de muchísima actualidad, que fue libertad de expresión, desinformación y democracia. Allí, bueno, hubo palabras, ¿no?,
introductorias y de bienvenidas del director general de Comunicación e Información de la UNESCO, de la embajadora de la delegación de Canadá en la UNESCO y del presidente de la Conferencia General de la UNESCO, y luego una exposición más detallada sobre libertad de expresión, desinformación y democracia por parte del ministro Barroso de la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Que bueno, sabemos, el tema de la desinformación es un tema que desde el área de información y comunicación de la UNESCO trabajan desde siempre, al igual que la libertad de expresión, pero que se convirtió en un tema más central a partir de la pandemia, desde la Organización de las Naciones Unidas y bueno, la UNESCO como parte de ella, desde la Organización Mundial de la Salud surgió este concepto de infodemia, o a veces se llama también desinfodemia, que tiene que ver con la pandemia de la desinformación, la circulación extensa de noticias falsas vinculadas a la pandemia, al origen del virus, a las formas de prevención, a la vacunación, que fue un tema de preocupación desde la Organización Mundial de la Salud y también en general desde todas las Naciones Unidas, y la UNESCO se puso a trabajar sobre esta temática, desarrollando informes que están publicados, que se pueden descargar libremente en el sitio de la UNESCO, sobre el rol del periodismo, de los medios de comunicación, de las redes sociales, haciendo recomendaciones que incluso algunas grandes corporaciones de estos big tech que manejan nuestro mundo digital, como Facebook, como Google, tomaron en cuenta, y a partir de allí se hicieron algunos resguardos dentro de las empresas que manejan las redes sociales para controlar las noticias falsas, las fake news y la desinformación. Al igual que, bueno, esto es una preocupación general de todos los gobiernos. En Argentina se viene trabajando esto, por ejemplo, desde el Consejo Económico y Social, como universidad y como red de áreas de prensa y comunicación institucional del CIN, la REDIAP, que hemos participado activamente en jornadas, encuentros que se han impulsado desde este órgano de gobierno para pensar contenidos de una política pública que tienda a la prevención de noticias falsas y a la prevención de la desinformación, no solo en los medios públicos, sino también como recomendaciones para los medios privados, y también para promover lo que se llama la alfabetización digital, que las personas puedan tener dispositivos, herramientas para corroborar noticias falsas, además del trabajo que se viene haciendo desde agencias gubernamentales como la plataforma Confiar de Tela. Bueno, en ese marco, que como vemos es una preocupación en nuestro país, en todo el mundo, es que se desarrolló este encuentro. Y bueno, a partir de el panorama muy acertado que planteó este ministro de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, en un país donde sabemos, y él lo reafirmó, la desinformación, la divulgación de noticias falsas, a partir del gobierno de Jair Bolsonaro, se ha convertido no solo en algo que se deja que ocurra, sino en una política de Estado. Lo hizo para llegar al poder en las elecciones, y lo continúa haciendo desde su función como presidente. Y bueno, esto es una preocupación obviamente para la justicia, un desafío para la justicia de los países, y para pensar el derecho internacional, de qué manera se pueden evitar estas situaciones que tienen consecuencias muy concretas sobre las poblaciones. No tiene que ver solamente con que las personas conozcan o no la verdad sobre un hecho, que ya es importante, sino que luego tiene consecuencias importantes sobre sus acciones, y en situaciones como la pandemia, sobre la vida o la muerte, en tomar decisiones que pueden tener consecuencias fatales. Y por eso organizaciones como la UNESCO, que tienen la posibilidad de congregar, de promover debates entre especialistas de distintos países, cumplen un rol fundamental, porque a partir de las investigaciones que se comparten, de los datos que se ponen en común, de los informes que se publican, se puede tener una incidencia mayor que la que tienen los estados nacionales individualmente, sobre todo sobre las big tech, sobre estas grandes empresas, estos grandes conglomerados tecnológicos
que son quienes manejan las plataformas digitales, las redes sociales, y que pueden tener alguna incidencia en promover la libertad de expresión, cancelar discursos de odio, evitar la circulación de noticias falsas y la desinformación, promover el acceso a los fact-checkers o a las plataformas que corroboran noticias falsas. Bueno, a partir de esto, de estas exposiciones se abrió el debate. Allí participamos investigadores especialistas de distintos lugares del mundo. Había en sala y también conectados representantes de otros países latinoamericanos, como en el caso Argentina, ahí presentes, conectados de otros países, de Uruguay, de México, bueno, una delegación de Brasil también presente. Había representantes de otros países europeos, también allí presentes, de España, de Francia, también de países africanos. Bueno, en este debate trabajamos sobre algunos ejes que tienen que ver con la promoción de la libertad de expresión de acuerdo a un principio democrático que garantice la posibilidad de que las personas accedan a información verificada y de que los medios no tengan controles que censuren su libertad de expresión, pero que a la vez se plantea un equilibrio en relación a el control de las noticias falsas y de discursos de odio. Bueno, allí se habló de las políticas de comunicación en distintos niveles, en el nivel local, en el nivel regional, como ocurre en la Unión Europea, porque en la Unión Europea esto se viene discutiendo a nivel de comunidad europea. En el caso de América Latina, este es un desafío que no lo estábamos teniendo a nivel de conglomerados regionales, como por ejemplo el Mercosur, que bueno, tiene otras urgencias u otras problemáticas, y esto no se está realmente planteando. Se planteó, bueno, el desafío para el derecho internacional, que es un lugar complejo, un lugar de hibridez, en tanto se discuten cuestiones que tienen que son sensibles a las poblaciones, como la libertad de expresión, la necesidad de contar con noticias verificadas y evitar discursos de odio, pero es difícil la acción de organismos internacionales como para condenar a privados o a medios de comunicación o a otro tipo de emisores que alienten la promoción de discursos de odio. Y bueno, y allí como que se llegó, digamos, a una conclusión que organizaciones como la UNESCO, a partir de su acción de investigación, de publicación, de difusión, de investigaciones, de debates como este que se presentó, es un organismo fiable, es un organismo que tiene, digamos, un prestigio y una confianza internacional, y que, como lo ha hecho ya con algunos informes, puede incidir sobre los gobiernos, sobre el sector privado, para elevar recomendaciones. Algo que nos queda es ese sabor un poco a veces agridulce de que hablamos siempre de recomendaciones, ¿no? Y cuando planteamos incluso en comparación, ¿no?, situaciones en Europa, en América Latina, en África, en Canadá, o sea, en distintos lugares del mundo, es muy difícil para los gobiernos o para las regiones establecer políticas de control, de regulación y mucho menos de sanción a situaciones de desinformación, de promoción de discursos de odio. Es como que la acción que pueden hacer los gobiernos en distintos niveles sigue siendo posible a partir de la alfabetización digital, de educar a los usuarios digitales y de promover políticas de autocontrol de las empresas privadas. O sea, que darle elementos a los medios de comunicación, a las empresas digitales, para que se autorregulen. Entonces, esto nos deja siempre una sensación de no es suficiente, porque
la desinformación sigue circulando y si no hay sanciones, resulta casi imposible de controlar. Pero bueno, esta es una situación que hoy en el mundo se está debatiendo, que para la cual todavía no hay respuestas unívocas, y sí podemos decir que a partir de estas mesas redondas nos permiten poner en común, y esto que yo comentaba hace un rato, de este debate que se viene dando en Argentina fuertemente a partir de la pandemia, desde agencias de gobierno como el Consejo Económico y Social, como este trabajo conjunto entre la Agencia Pública de Noticias TELAM y el CONICET para desarrollar la plataforma Confiar, desde la Defensoría del Público en Argentina. Son ámbitos donde venimos dando estos debates, cómo promover políticas para evitar la desinformación, para promover la libertad de expresión en un sentido democrático, para evitar los discursos de odio, y que están, digamos, al tono con lo que se está discutiendo en otras regiones del mundo. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, hasta acá esta extensa partecita de lo que nos comentaba Malvina Rodríguez. En el próximo bloque compartimos una última parte sobre todos los detalles que tiene que ver con esta cátedra UNESCO sobre comunicación pública que se viene en los próximos meses en la Universidad Nacional de Villa María. Un anuncio importante que hace en este programa. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio, el programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, ya encaminados al cierre final de este 22º programa de la tercera temporada de Data Universitaria Radio. Vamos a compartir ahora este último fragmento de lo que nos comentaba la secretaria de Comunicación Institucional, docente, investigadora también de la Universidad de Villa María, Malvina Rodríguez, sobre esta cátedra UNESCO sobre comunicación pública, justicia social. Ya no me acuerdo bien cómo era el título, pero ahora ella lo cuenta bien, que se viene en los próximos meses, que tiene una articulación con otra universidad y que va a tener propuestas bastante interesantes en la comunicación pública, la libertad de expresión y la lucha contra la desinformación en nuestro país. Compartimos. Sí, la idea es, como te decía, en Argentina hay una sede que es Villa María, pero tenemos un socio principal que es la UNDAP, la Universidad de Avellaneda, y esta red internacional. Y la cátedra tiene pensado actividades, cursos anuales, cursos cortos, con especialistas de América Latina, en temáticas que tienen que ver con alfabetización digital, con educación y formación de las audiencias, con libertad de expresión, con comunicación política, con comunicación pública y derechos humanos, con promoción del desarrollo a partir de la comunicación pública. Es decir, vamos a desarrollar actividades de cursos, actividades de docencia, de manera a través de la extensión universitaria, también investigaciones regionales, y la idea es abrir esto a todas las universidades de Argentina y también a otras universidades a partir de esta red que tenemos con México, Colombia y Brasil en principio, y quizás en algún momento se pueda ampliar a otros países. La idea actividades que sean de acceso gratuito a través de plataformas digitales, o sea, trabajar de esa manera. Eventualmente se podrán hacer algunas actividades presenciales, y bueno, estamos en este proceso todavía a la espera de la firma y el lanzamiento definitivo, pero mientras tanto vamos a comenzar con una actividad que es este congreso de Orbicom, de la red que nuclea a las cátedras UNESCO de comunicación del mundo, que son más de 50 en distintos países del mundo, y que se va a realizar del 9 al 11 de noviembre de manera virtual. Está el encuentro, es un encuentro para las cátedras miembros, es decir, que no todo el encuentro va a estar abierto al público en general, pero
sí vamos a generar algunas instancias, como por ejemplo la conferencia inaugural, la conferencia de cierre, que sean retransmitidas a través del canal de YouTube de nuestra universidad y que estén abiertas al público en general. Esta va a ser una primera gran actividad que vamos a desarrollar este año, y esperamos en el transcurso de este semestre que se lleve a cabo esa firma de documento y que ya podamos anunciar entonces apertura de inscripciones para actividades a partir del año que viene de esta cátedra UNESCO, que bueno, que tiene un nombre muy significativo, ¿no? Porque es para la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo territorial, que entendemos no hay otra que lleve esa denominación. Creemos que la comunicación pública debe pensarse en relación a promover la justicia social, la integración, las diversidades, la perspectiva de género, el desarrollo de las regiones, la comunicación popular y alternativa, y sobre todo los derechos humanos, como es la libertad de expresión. Entonces, creemos que desde nuestra cátedra vamos a poder trabajar en ese sentido y bueno, y colaborar desde la universidad pública con esta misión que tenemos, que es devolver a la sociedad todo lo que aporta, todo lo que apuesta a través de sus impuestos, hacia la educación pública, ¿no? Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí estaba lo que nos comentaba Malvina Rodríguez, secretaria de Comunicación Institucional, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Villa María, coordinadora también de la Red Interuniversitaria de Áreas de Prensa del Consejo Interuniversitario Nacional, sobre esta Cátedra UNESCO de Comunicación Pública para la Justicia Social, los Derechos Humanos y el Desarrollo Territorial, que se viene teniendo a la UNBM como sede principal, pero como también una articuladora a la Universidad de Avellaneda y otras universidades de la región y de Latinoamérica, que seguramente cuando se lance y cuando empiecen las propuestas de los cursos, de los talleres y las formaciones que van a dar, vamos a estar comunicando más acerca de esto. Ahora vamos a ir, ya que estamos en la Universidad Nacional de Villa María, vamos a ir a compartir algo que venimos compartiendo en los programas anteriores, que tiene que ver con este programa que lanzamos este año, este Data Carreras, como lo denominamos, que es una propuesta para que conozcan la oferta académica de las universidades argentinas. Y en este caso se viene en los próximos días, durante el fin de semana, un programa sobre la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María, una carrera realmente muy interesante que tiene que ver con una temática que hoy se está hablando mucho, como es el cuidado del ambiente, el desarrollo sostenible y demás, y la producción de energías renovables también, que es algo muy importante para el futuro de la sociedad, no solamente de Argentina, sino del mundo. Y hablamos con la directora de esta carrera, Rosana Rossi, que nos comentó muchísimos temas que tienen que ver con esta carrera, sobre el origen de esta carrera, sobre cómo está pensada y a quiénes va dirigido y cuál es el perfil del egresado, ¿no? Cuáles son las cosas que va a poder hacer este egresado en licenciado en Ambiente y Energías Renovables o licenciada, ¿no? Así que compartimos este fragmento del Data Carreras sobre la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María. Nosotros, primero quería comentarte algo que a lo mejor ya sabes. La carrera forma parte de lo que se llama una mesa de carreras ambientales. Es decir, que estamos todas las carreras de todo el país, ninguna es de ambiente y energías renovables, todos tienen, una parte ambiental y una parte específica. En Buenos Aires hay muchas, casi todos son de Buenos Aires, somos poquitos que somos, como le decimos, del interior. Pero bueno, nosotros estamos inmersos en una realidad de producción agropecuaria y producción de alimentos. Justo encima Villa María como que pertenece a la cuenca láctea, y el instituto al que pertenece la carrera, dentro del instituto hay carreras como son agronomía y son ingeniería en alimentos. Uh-huh. Yo creo que viendo las problemáticas asociadas a esas disciplinas o a esas carreras,
o que tocan esa carrera, y la problemática que, digamos, las industrias alimentarias son generadoras de grandes volúmenes de efluentes, la producción agropecuaria, la utilización de agroquímicos, digamos, está como vinculada, bueno, a la producción de alimentos, y creo que viene por ese lado el origen, viendo cómo se iba desenvolviendo la zona o se iba desarrollando la zona, y dentro de la universidad, teniendo estas carreras, necesitaba el instituto también darle otra mirada, digamos, que sea más integral, y bueno, y no dejar de lado la mente. Yo creo que fueron unos pioneros, tanto las autoridades como los profes, los que diseñaron el proyecto. No eran profes de la universidad, pero presentaron un proyecto, empezaron a buscar gente para hacerlo lo más amplio posible, y bueno, y ahí surge la propuesta de la carrera, pero está íntimamente vinculada con las problemáticas que nosotros sufrimos como pobladores, que es lo del avance de la frontera agropecuaria, la producción de alimentos, también la utilización de agroquímicos. Nosotros es esa nuestra realidad, digamos, la que vivimos día a día. Bien. Y bueno, y dentro de la misma universidad están esas carreras que, bueno, tratamos de siempre dialogar con esas carreras, digamos, si bien pertenecemos al mismo instituto, por ahí tenemos diferentes miradas, y eso hace, siempre el diálogo es muy importante, mantener el diálogo con esas otras miradas, y bueno, y tratar de también tener una voz, bueno, desde nuestra perspectiva, que no es la mirada que tienen ellos, digamos. Yo le doy un ejemplo, no me quiero extender en algunas cosas. Por ejemplo, yo soy ingeniera química, especialista en ingeniería ambiental. Entonces, yo ya soy grande. Cuando cursé esa carrera, digamos, la formación que uno recibió era de los recursos naturales obtener la mayor cantidad de producto con el mayor beneficio económico. Lo ambiental no estaba tenido en cuenta. Hoy en día, todas las carreras, yo creo que tiene que ampliarse esto, todas las carreras, desde las carreras de comunicación, periodismo, arquitectura, todas tienen que tener la cuestión ambiental y la cuestión de en el caso de la arquitectura, eficiencia energética. Digamos, el mayor consumo de energía se da en calefacción, por ejemplo. Si nosotros tenemos una casa mal diseñada con materiales baratos y poco aislantes, digamos, después el día a día va a ser consumir una cantidad de energía para calefaccionar esa casa, por ejemplo, o iluminarla también. Entonces, yo creo que lo ambiental tiene que atravesar todas las carreras. Si bien la nuestra es muy específica de eso, creo que todos los docentes de la carrera crecimos en esto de dialogar, de que nos inviten a cuando hay algún proyecto para dar nuestra mirada, ser respetuosos también con lo que piensa cada uno. Siempre lo económico prevalece, pero bueno, siempre hay yo le digo, una cintura en la que uno se puede mover y siempre pensar en lo otro, en lo ambiental, en lo social, obviamente. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y de esta manera llegamos al final de este 22º programa de la tercera temporada de Data Universitaria Radio, transcurriendo este año 2022 con muchísimos temas interesantes, ¿no? Hablábamos al principio con la vicedecana de la Universidad Nacional de Cuyo, la doctora Ximena Erice, sobre esta convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación, por la cual que ganaron esta convocatoria para estos dos proyectos de investigación con los que buscarán analizar algunas partes de algunas áreas del sistema educativo argentino. Por un lado, lo que tiene que ver con los estudiantes con discapacidad y cómo estos se vinculan con las escuelas normales, ¿no? Las escuelas que no son escuelas especiales para personas con discapacidad, algo que no debería suceder. Debería haber esta articulación tranquilamente, y que una persona que tiene discapacidad eso sería realmente la inclusión y la accesibilidad, ¿no? Que pueda un niño, una niña con discapacidad poder
tener compañeros que no tienen discapacidades y así vincularse de una mejor forma en la sociedad. Así que es importante los datos que van a tener acerca de eso. Y también lo que tiene que ver con las trayectorias de estudiantes del nivel secundario, ¿no? Nivel secundario que ha sido puesto en conflicto durante toda estos últimos 2 años, este año y medio, con la pandemia del COVID-19, estudiantes secundarios que seguramente luego van a querer empezar una carrera universitaria, querer continuar su formación en el nivel superior y que han tenido un fin de la etapa secundaria, de la escuela secundaria, bastante conflictiva, ¿no? Porque han tenido algunos problemas allí con los conocimientos y demás, e incluso sigue habiendo propuestas y sigue habiendo políticas que se generan en diferentes provincias y en diferentes gobiernos para enfrentar esta situación que han vivido los estudiantes de las escuelas secundarias. Y por supuesto las universidades también en sus etapas de ingreso deben tener alguna articulación, alguna herramienta, algún dispositivo para poder cerrar esa brecha, ¿no?, que hay entre el paso de la escuela secundaria y al ingreso a la universidad, que en realidad no tiene que ver con la pandemia, pasó siempre, pero hoy con la pandemia esto se ha acrecentado mucho más. Después escuchamos a Malvina Rodríguez, secretaria de Comunicación Institucional, docente, investigadora de la Universidad Nacional de Villa María, coordinadora de la Red de Áreas de Prensa y Comunicación del Consejo Interuniversitario Nacional, sobre esta conferencia internacional que organizó la UNESCO y de la cual participó, que tenía que ver con la libertad de expresión, la desinformación y la democracia, y adelantándonos algo que se viene en los próximos meses, algo que nos adelantó, que nos contó aquí en este programa por primera vez, que es la Cátedra UNESCO de Comunicación Pública para la Justicia Social, los Derechos Humanos y el Desarrollo Territorial en la Universidad Nacional de Villa María, teniendo también a la Universidad de Avellaneda como articuladora y a otras universidades de la región y de Latinoamérica. Realmente muy, muy interesante. Y compartíamos recién este pequeño fragmento de Data Carreras que se viene en los próximos días y que van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube y en www.datauniversitaria.com.ar de forma completa sobre la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, también de la Universidad Nacional de Villa María. Así que de esta forma cerramos este 22º programa de la tercera temporada de Data Universitaria Radio. Gracias a todas las emisoras, a todas las radios que comparten este ciclo radial semana a semana. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram como @datauniversitaria, en Twitter @DT Universitaria, y también, como les decía recién, leernos durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar. Ahora sí, nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.